Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos y por estar aquí con cada uno de nosotros. Queremos en esta noche seguir con el Salmo 23, un salmo muy bonito que nos habla de la confianza que debemos tener en el Señor. Y ustedes también lo están memorizando conmigo. ¿Se acuerdan que ustedes están memorizando este salmo conmigo? ¿O ya no se acuerdan de eso? Decimos este salmo es muy bonito y ya hemos hablado de que el Señor es nuestro pastor, que si estamos con Él nada nos falta, esa es la verdad. Si uno está con el Señor, ¿qué le puede faltar a uno? Y la respuesta es absolutamente nada. A veces nos sentimos solos y desamparados, pero es una mentira porque el Señor siempre está ahí. El asunto es que no cuadra las circunstancias como nosotros queremos. Él a veces nos tiene que pasar por ciertos lugares, como es normal en la vida, porque así es la vida. Por eso dice acá, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Habla de que el pastor prepara lugares por donde tenemos que pasar, que hay tiempos de refrigerio y de reposo, que cuando hay sed nos lleva a las aguas, a aguas para que también reposemos en ellas, y allí nos cuidará, nos pastoreará, que confortará nuestras almas, les dará descanso, que nos guiará siempre por el camino recto, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, y él va a ser fiel, esa es la otra cosa con nosotros, por amor de su nombre. Luego llegamos al versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias por tu guía en todas las cosas, Señor. A ti damos todo honor y toda gloria, Señor. Y hoy dejamos en tus manos lo que vamos a hablar. Pedimos una mente dispuesta, un corazón dispuesto para poder recibir de ti. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Y ayúdanos, Señor, para glorificarte y exaltarte. Ten misericordia a todos y cada uno de los que nos escucha y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Este texto, como lo está diciendo nuestro amigo David, recuerden que es David que lo está escribiendo, está hablando de dos cosas. La primera es la que es literal. En ese tiempo, cuando habla en valle, aunque ande en valle de sombra y de muerte, David tuvo que enfrentarse muchas veces a lugares, estaba huyendo y a lugares difíciles, y se hallaba en unos valles que tenían montañas a la derecha, montañas a la izquierda, y él tenía que pasar por la mitad. Y se refiere, aunque en esos valles estaban los enemigos, estaban listos, estaban prestos para que en el momento en que fuera necesario atacar. Esa es la literal que ocurre en el texto. Está hablando de que él tiene que pasar por allí, que él tiene que, y que obviamente da temor. Andar en valle de sombra. Un valle donde sus enemigos lo están esperando, están listos para mandarle dardos. Y él sabe que puede morir en medio del asunto. Es eso. Esa es la figura literal que está allí representada. Es ese valle físico, repleto de enemigos. Que solo Dios, ojo, solo Dios nos puede proteger de ellos. Wow. Y eso es algo que hasta el sol de hoy ocurre. Sin embargo, su aplicación espiritual más fuerte tiene que ver con algo a lo que todos nos tenemos que enfrentar, que es la muerte. La muerte. Sé que son tiempos complejos de que se habla mucho de la muerte. Y precisamente este es Salmo del Pastor, que habla del peligro de pasar por un valle donde la muerte está acechando todo el tiempo. Habla de la muerte, incluso pasar por ella, pasar por el lado de los enemigos, muriendo y no muriendo, de las dos formas. ¿Qué hay que ver ante eso? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Un texto muy bonito. Muy bonito. Este es un texto que se usa mucho y lo usan muchas personas en su lecho de muerte. Y lo usan para cuando ya están yéndose. Dicen, listo, aunque ande de valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice, aunque ande. Y significa que aunque nos veamos en la posición de ver a la muerte cerca, porque básicamente se refiere a eso, al peligro muy cerca, el creyente no se estremece, no se acelera repentinamente, sino que camina pausadamente sabiendo que Dios tiene un plan detrás de eso.
sea reunirse con Él, o sea que el Señor lo está guardando en medio de esas cosas. Es el andar firme y seguro del alma, que conoce la ruta. Un creyente conoce la ruta. En pocas palabras está diciendo que aún frente a la muerte del santo, no se apresura, no corre como si estuviera asustado, tampoco se queda quieto, ¿no? Sino que anda por el valle oscuro de forma firme y segura, como tiene que andar. Ese es el asunto. Ahora, si pensamos, alguien dijo algo muy bonito. La muerte no es la casa, sino el pórtico de entrada. No es el destino, ni la meta. Es apenas la entrada. Y ese paso por la muerte del salmista, en este metafóricamente hablando, también lo define como un valle. ¿Cómo es eso? Pues la tempestad recia, las montañas están ahí. ¡Wow! Pero sabe que a pesar de que toda la tempestad esté ahí, dice que el creyente va tranquilo. No hay problema en eso. Dice el valle de la sombra de la muerte, dice la traducción. En valle de sombra de muerte. No dice el valle de muerte. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no dice valle de muerte? Y si dice valle de la sombra de muerte, porque la muerte ya el Señor la derrotó. Lo único que queda de ella es su sombra. Nada más. Nada más. La muerte ya no está en el camino de nosotros por el que tenemos que transitar. Nada. Solo hay una sombra de ella. Así de sencillo. Solo vemos luz. Nadie le tiene miedo a una sombra. Bueno, algunos se asustan, son muy gallinas, pero una simple sombra no detiene a un hombre en su camino, ni por un instante. La sombra de un perro no muerde. Alguien dijo, la sombra de una espada no mata. Y la sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. Está claro eso. Eso es lo que quiere decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y por eso alguien dijo, ¿cómo es posible que no sienta temor ante la muerte? Dijo alguien, un hombre obviamente no creyente. ¿Cómo es posible? ¿Qué lo fortalece a uno? ¿Qué amigo tiene que lo sustente y le haga compañía en esas regiones oscuras y tenebrosas? Qué miedo, dicen los que no conocen al Señor. Y es porque no es la cercanía a Dios lo que lo entristece a esa persona, sino más bien su ausencia. El saber que no hay nada después es lo que atormenta a esas personas. Pero para un creyente no es así. Un creyente conoce el consuelo de Dios. Los extraños no participan de su alegría. Y uno dice, hay gente mira a los cristianos y dice, es imposible que sean felices con ese semblante tan serio. Pero ¿saben qué? Con certeza, con mucha certeza sabemos a dónde vamos. En cambio, alguien dijo, ninguna persona puede ser feliz mientras tiene una maldición en su alma. Uy, terrible eso, ¿no? Nadie puede ser feliz mientras tenga una maldición en su alma, la maldición del pecado. Algo duro. ¿Y sabe qué dice el Señor para aquellos que no lo conocen al final? Proverbios 14:13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja, tristeza. Solamente eso. Duro, ¿no? Es más, el Señor le dice a todos los que viven y no piensan en ese momento con Dios, a la risa dice enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Eclesiastés 2:2. ¿Sabe cómo se siente el corazón de un hombre que no tiene al Señor cuando está por dar su último latido? Hay un ejemplo increíble en la Biblia en 1 Samuel 25:37. Al que está lleno de miedos y temores. En 1 Samuel 25:37 es la historia de esta belleza que se llama Nabal. Ustedes lo conocen, que no quiso dar comida a David y a su ejército y su esposa salió a defenderlo. Pero dice la palabra de Dios en el 37 de 1 Samuel. Pero en la mañana cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón. O sea, supo que la embarró y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Ush. Así son los corazones de las personas cuando no tienen a Cristo al final, se vuelven duros.
quedaron como una piedra. En cambio, los que tienen a Dios, los que lo tienen como su amigo, los que pueden mirar cara a cara a la muerte, son los creyentes. Un creyente puede mirar con alegría la eternidad. Ese es el asunto. Eso lo puede hacer un creyente. Y puede mirar allá a la muerte y decir, listo, si esa es tu voluntad, Señor. Un creyente puede ir a hablar del infierno con gozo y agradecimiento. Y puede pensar en el día del juicio con deleite y consuelo, sabiendo que Dios está en control de todos y cada uno de esos momentos. Pero no los que no tienen al Señor. ¿Qué pasará con ellos? Con esos cuando se vean en esas sombras y en esos valles. Alguien escribió un día sobre esta clase de personas. Y le dijo, ¿acaso puedes temblar tú tan valeroso como te dices que eres? Tú que te burlabas de las advertencias y amenazas del Dios Todopoderoso, ¿vas a desalentarte ahora? Con lo alegre y bravucón que eres. ¿Vas a estar ahora tímido y asustadizo? ¿Qué cambio tan inesperado? ¿Dónde están los que te acompañaron, tus amigos? ¿Dónde están? Todos han huido, se han olvidado de ti. ¿Y dónde están tus placeres? ¿Te han abandonado? ¿Cómo es que ahora te muestras tan abatido? ¿Por qué te ves tan privado de consuelo? Pues ¿sabe por qué? Mañana tendrás que comparecer ante Dios y tu corazón desfallece. ¿Y de qué te sirvió toda esa vida? ¡Wow! ¿Acaso ese será tu fin? No hay esperanza para el que no tiene al Señor. Pero para el que lo tiene, tiene absolutamente toda la esperanza, aún que ande en el valle de sombra y de muerte. Aunque la muerte esté ahí cerca, aunque venga, solo es una sombra que no puede hacernos daño, aún si morimos en el intento. Increíble eso, ¿no? Por eso el creyente no debe temerle. Estar bajo la sombra de algo es... No podemos temer a una sombra como vimos al principio. No es válido. No es válido. Al contrario, el salmista sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No dice que no habrá mal alguno. No dice que no habrá mal, o sea que sí va a haber mal. Habla que no importa cuál venga, todos el Señor los ha vencido. No temeré mal alguno. Significa que esos miedos, que esas sombras tienen que desvanecerse. Los peores males de la vida a veces están en nuestra mente, en nuestra imaginación. A veces nos hace sufrir lo que no ha pasado. A veces nos hace sufrir lo que tememos que pueda pasar. Y cuando se trata de la muerte, muchos temen a eso. Pero el salmista dice, no temeré mal alguno. Ni siquiera el diablo en persona, ni el peor enemigo puede vencernos porque de antemano ha sido derrotado, ha sido destruido por una sola razón. Tú estarás conmigo. Esa es la confianza del cristiano. En medio de la tormenta, en alta mar, en medio de a punto de hundirse las cosas, en los momentos más complicados, tú estarás conmigo, dándonos consuelo, seguridad, porque tú estás conmigo. Una mujer puede ir en un barco con su bebé, el bebé duerme plácidamente, aunque esté en el medio de una tormenta, porque su mamá está con él. Así ocurre también. Por eso el Señor dice, tú estarás conmigo. Qué bonito eso, qué alegría tan infinita saber específicamente que tenemos un Dios que en ningún momento nos va a dejar solos. Ninguno. Recuerden, nada hay en la muerte que pueda dañarnos, porque su amor nunca, nunca dejará de ser. Por eso el Señor dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ni siquiera la muerte nos puede hacer daño. Cuando una abeja, usted ha visto las abejas pican y el aguijón queda enterrado, ya no tienen más, se mueren. Cuando una abeja deja su aguijón a alguna víctima, ya no tiene más poder para dañar a otra. La muerte ha dejado su aguijón en la humanidad de Cristo. Así es como una abeja que lo haya picado, ya no tiene más poder.
para dañar al Hijo de Dios. Así es que tú estás conmigo. Wow, increíble. Por eso dice, tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después afirma, también dice acá, no temeré mal, una frase más muy importante. Cuando dice no temeré mal alguno, se refiere a las cosas que pueden pasar en vida, todo lo que ocurra en vida, no está hablando de la muerte, sino cualquier cosa que pueda ocurrirle a lo largo de su vida, que lo pueda asustar en cualquiera de sus maneras, que hay muchas cosas que nos pueden asustar, pero sabe que no importa. El Señor tiene para nosotros una salida increíble ante todas y cada una de esas cosas. No temeremos mal, es así de sencillo, porque Él va a estar con nosotros. Después el Señor aclara, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, ¿okay?, tiene normalmente entre los pastores tres usos. El primer uso es para contar las ovejas. Entonces vamos a encontrar pasajes en la Biblia donde dice, pasaron bajo la vara, como en Levítico 27:32. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27:32. Significa que se usa la vara para contar las ovejas, el pastor las cuenta una por una. ¿Listo? Y Dios dice, yo cuento mis ovejas. Les presto especial atención a cada una de ellas. En ese sentido es que está hablando también el salmista. Por eso dice, este es el primer uso de la vara, que tiene un propósito, que ya lo vamos a mirar ahorita. ¿Ok? También el segundo uso de la vara es que hay ovejas negligentes o perezosas que no siguen al pastor. A mí me gustaría tener una vara de esas. De una vez les cuento, pues viendo esto acá, tenaz. No sé si hay para cabras, pero debe funcionar lo mismo. Pero aquí dice que hay ovejitas negligentes y perezosas. Entonces él las coge y las acaricia suavemente con la vara. O sea, les da duro para que apresuren el paso y se incorporen al rebaño. Uy, qué interesante, ¿no? Ese es el segundo uso que se le da. Y el tercero es que a veces las ovejas son autosuficientes, orgullosas, petulantes, tratan de hacer lo que se les dé y se alejan sin cuidado alguno del rebaño para estar solas. Entran a prados sin cortar, con los peligros que eso implica. Entonces el pastor las golpea con la vara y las reconduce, salvando así su vida. Así es en la vida real, ¿no? Uy, increíble eso, ¿no? Así es. Siempre es costumbre del pastor salir con la vara a pastorear las ovejas. El callado del que estamos hablando dice que tu vara, esa es la vara, ¿ok? La vara es el palo. Y el callado es, como ustedes han visto, esos báculos de los obispos en las iglesias católicas que tienen una varita así curvita. Entonces dice, ese es el callado. Entonces el callado es el que es como el mango de una sombrilla, que es curva así. Y la vara es el palo. Dice tu vara y tu callado. Entonces sale con el bastón, con ese callado, él dirige y conduce el rebaño a los delicados pastos para defenderlos del enemigo. Le sirve para corregir a las ovejas desobedientes, a las que se quedan atrás, a las que se desvían. Y ese callado es un elemento inseparable de la imagen del pastor. Es como en esta escritura, el pastor siempre lleva un callado, la vara y el callado. Ahora, pero esas dos cosas, aunque obviamente son para corregir, tienen un propósito mucho más importante, que es importante. Y tu vara y tu callado me dan aliento. Aliento.
Es algo muy interesante cuando miramos detalladamente qué significa que el Señor va a darnos a través de eso aliento. Ahora uno dice, pues yo no creo que a uno lo aliente que lo cojan y lo arrastren con esa vara y que dice, pero sabe que sí, la Biblia dice que sí, que el Señor nos infundirá aliento. Interesante eso, ¿no? Ahora hay que entender que esas varas o esos báculos están nombrados acá y necesariamente tenían que ver con autoridad. Y por eso vamos a ver a varios hombres de la Biblia que tenían un báculo. Su báculo, ¿cuál era? Él es una autoridad. Así es como se mira en la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué usted y yo nos agarramos mientras viene el Señor? Muchas personas encuentran consuelo en el Señor. Estoy esperando la venida del Señor, está cerca. Qué chévere. Qué chévere eso, ¿no? Y muchos estamos esperando que el Señor venga, que regrese. Es más, algunos están esperando que el Señor regrese cuando estemos vivos, como dice primera de Tesalonicenses 4:17, un versículo que sería muy chévere de mirar en este momento. Primera de Tesalonicenses 4:17, que habla del día del rapto de la iglesia. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, hablando del día del rapto. Y muchos dicen, no quiero pasar por la muerte. Yo quiero llegar de una, que el Señor esté aquí vivo, ¡pum!, me encuentre con el derecho. Y algunos quieren escapar ese pedacito. ¿Se han puesto a pensar qué será mejor? ¿Será mejor estar ahí vivos y que nos recoja de una? ¿O será mejor pasar por el tiempo de la muerte? Muchos tienen como objetivo, no quiero morir, Señor, recógeme antes que vengas acá. Arrebátame en las nubes para recibirte. ¿Qué pierde una persona que está viva, está arrebatada? Que es chévere, es una cosa fantástica. Promete que cuando una persona se muere y está en la tumba, está en comunión con Cristo, que está descansando con Él. O sea, es más tiempo con Él. ¿Ok? No tiene ningún más privilegios que los otros que van a llegar después. Solo que van a resucitar primero. Esa es su única cosa, un poquito más. Pero van a tener el mismo bienestar. Pablo afirmó que el morir es ganancia. Chévere, ¿no? Y estaba convencido que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y sí, es cierto. Entonces hay una gran ventaja. Entonces todo lo que estamos diciendo es, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El hecho de que tengamos una autoridad como el Señor que reconoce que Él manda sobre la vida, sobre la muerte, y debería animarnos. Debería decir, bueno, yo tengo un Dios que tiene el control de la vida y la muerte, que ya la derrotó. La muerte no me puede hacer nada. Nada. Solo una sombra. Una vara. En el Apocalipsis hay una vara. Él con su vara gobierna este mundo en el Apocalipsis. Pero también tiene un callado. Significa alguien que pastorea, que corrige. Uy, qué chévere. Mire, aunque veamos una visión de un valle lleno de huesos muertos, aunque el rey de los terrores cabalgara por cerca de nuestras vidas cortando cabezas, yo no debo tener mal alguno. Porque yo tengo a alguien que tiene el poder en su mano. Y lo tiene y no puede, ojo, nadie lo puede derrotar. Al contrario, el saberlo debe infundir aliento en el creyente. Debería infundir aliento en el creyente. Qué interesante eso, ¿no? Me pregunto si eso funciona así para nosotros. ¿Está pasando eso? ¿Cree usted en la frase, tú estás, estarás? Y obviamente habla de presente, ¿estás conmigo? ¿Cree usted que el Señor está con usted? Uy. Cuando él dice, me infundirán aliento, el salmista está diciendo, tengo una confianza total en el Señor. Incluso
frente a lo que no conozco, a lo desconocido, como la muerte o cualquier otra cosa que venga en el camino antes de morir. Nosotros tememos a lo desconocido. Usted oye un pequeño ruido por la noche y dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cuántos son? Incluso de día, usted ve cosas y se pega los sustos de la vida. Y el corazón se llena de ansiedad y de malos presentimientos, y qué irá a pasar, y de angustia. Pero nada tan extremo como la muerte. Y la pregunta es, ¿se sentirá el hombre confiado cuando llegue ese momento? ¿Y sabe qué? Es algo sobre el que el hombre ha especulado a lo largo de la historia. Ese valle de la sombra, con todo lo que implica. Pero él dice, no tengo por qué aterrorizarme, yo estoy tranquilo, yo como dije al principio, conozco la ruta. Conozco la ruta. Recuerden algo, Mateo 17:5, vamos para allá. Mateo 17:5. Una vez los discípulos vieron a Jesús de una forma muy especial. En su texto se debe ser la ocasión se llama la transfiguración. Mateo 17:5. ¿Cómo tomaron ellos algo tan desconocido como la transfiguración? Qué susto tan bravo. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor, mucho temor. Uy, tremendo. Y obviamente esa clase de cosas cuando miramos lo desconocido nos asusta terriblemente. Pero hermano que nos está escuchando, este salmo está escrito para que usted deje sus temores y sus miedos en aquel que nos amó. Y la Biblia es tan clara en eso. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted tiene temores, y eso es porque el amor de Cristo no se ha perfeccionado en su corazón. Ese es el asunto. Por eso el creyente no puede dejar que sus temores y presentimientos se apoderen de él y desfallezca su corazón. Tiene que aprender a confiar en lo que no conoce, pero que el Dios que tenemos ya conoce y nos ha dicho que confiemos, aunque no entendamos todo cómo funciona. Y para eso hay que estar claros y concretos, tener claro que la vara y el cayado de Él están ahí para sostenernos. Ese es el asunto. Y yo quiero decir algo bien claro. Yo sé que nosotros nos preparamos para muchas cosas. Y por todos lados encontramos. Si viene una tempestad, el hombre se prepara para eso. Cuando está sano, piensa el hombre en la enfermedad. Cuando el hombre está en épocas de paz, de prosperidad y abundancia, los sabios anticipan la escasez y miran cómo eso y previenen como la hormiga, recogen en verano las provisiones para el invierno. Y todos tratan de prevenir para muchas cosas. El arca fue diseñada para resistir las aguas del diluvio y el barco las del mar. Así es como funciona y nuestro barco es el Señor. Pero debemos dejar que Él conduzca nuestras vidas. Que nosotros entendamos que hay un lugar donde podemos refugiarnos, donde podemos estar tan confiados que no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. La autoridad más grande del universo nos estará acompañando. Uf, ¡qué increíble! Imaginemos una cena. Algo así que, no sé, imaginemos un caso así X. Inventémonos un caso. Digamos que hubiera una plaga en el mundo, que fuera letal. Que hubiera matado 3, 4 millones de personas así. Y que la plaga hubiera llegado a su ciudad. Solo para así, ¿sí? Digamos que usted todos los días antes oía noticias, no, por allá le pasó al amigo de un amigo del primo del tío. Eso fue hace un año y pico más o menos. Y de pronto usted dice, como a los 6 meses, uy, le pasó a un familiar, a la tatarabuelita. Y a los 4 meses le pasó a la abuelita. Y a los
2 meses, usted dice, le pasó a un tío mío, un tío hermano. Y al mes dice, le pasó a alguien de mi familia. Y ahora dice, nos está pasando a nosotros. Ese es el valle. ¿Qué hay que hacer? Salmo 50:15. Es lo que hay que hacer. ¿Qué dice el Salmo 50:15? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ush. Así de sencillo. Invóqueme, búsqueme, búsqueme. Dios quiere que lo invoquemos en el día de la angustia. Y si ese es el día, hay que buscarlo. Si ese es el valle de sombra que estamos pasando, ahí tenemos que estar. Pero no olvide las promesas para todos nosotros. La primera, tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Usted cree que el callado de Dios se ha ablandado? ¿Ese símbolo de autoridad se ha derretido? ¿Se ha debilitado? Que no podemos apoyarnos en él porque la vara sostiene, ayuda. ¿Cree que se ha debilitado? ¿Cree que ha cambiado en alguna manera? Dios está dispuesto a dar cumplimiento a su promesa en todo momento. En medio de nuestras angustias, de nuestras dificultades. Y está dispuesto a alargar su mano, como siempre, para hacer lo que tenga que hacer. No dude. Recuerde las promesas. Está con nosotros. Estaré contigo para prestarte ayuda, para prestarte consuelo, como lo ha prometido. Cuando Dios promete a alguien que va a estar con él, está con él. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor por allá en Isaías 43:1? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Por qué tenemos que temer si Él está con nosotros? ¿Por qué? Así es sencillo. Un hombre llamado James, bonito nombre, Hanway, poco antes de morir, le dio gracias a Dios por la seguridad de su amor, el amor de Dios. Y dijo que ahora podía morir con tanta facilidad como cerrar los ojos. Y dijo, aquí estoy anhelando el silencio del polvo y el gozar de Cristo en la gloria. Deseo estar en los brazos de mi Jesús. Por tanto, no vale la pena que lloréis por mí. Luego, recordando lo mucho que el diablo había batallado con él, mostró su agradecimiento a Dios por su bondad al haberle reprendido en esos momentos, al haberlo fortalecido con su vara y su callado. Súper. Fantástico. Por eso hoy tenemos que salir de acá pensando, hermanos, algo muy puntual y muy claro con este versículo del Salmo 23. Son tiempos difíciles y complejos, absolutamente. Y es duro. Estamos en un mundo que se está enfrentando a cosas bravas. El creyente tiene que mostrar de qué lado está y quién es su apoyo en momentos como estos. Ninguno de nosotros está exento de pasar por el valle de la sombra. Algunos ya han pasado hartos valles. Han tenido que lidiar con montones de enemigos. Otros ven cada vez más cerca la sombra de la muerte. ¿Saben qué? Normal. Esa es la vida, tristemente. Pero tenemos un Dios que nos dice, aquí estoy, búsqueme, invóqueme. Pero por encima de todo eso, confíe en lo que le estoy diciendo. Señores, qué chévere sería que Dios quitara todas las cosas que no nos gustan o que nos hacen sentir débiles o que nos hacen sentir mal. Qué chévere sería eso. Qué chévere que Dios pudiera, y lo puede hacer, pero que Dios quisiera hacerlo, quitar todos los males que llegan sobre nosotros. Todas esas sombras de muerte a través de todo. Chévere sería, y Dios puede hacerlo. La frase que dice acá habla más de que Dios dice, pues sabe que quitarlo así, quitarlo no, pero puedes contar con algo, yo estaré contigo. Y si me buscas, y es mi voluntad,
Te libraré, tú me honrarás en el día de tu angustia. Eso sí lo puede hacer el Señor. Claro, está prometido. Así es como funciona. Por eso si usted hoy siente esa carga y usted dice, la dificultad, el peligro, lo siento tan cerca. Confórtese con la promesa del Señor. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Deje de dudar de Dios. No dudemos del Señor. No podemos cambiar nada de lo que estamos viendo, es cierto. Tenemos que vivir en medio de todo lo que está pasando. Así de sencillo. Pero podemos vivir felices, agradecidos con un Dios que está ahí al lado de todos y cada uno de nosotros, de las maneras que ni imaginamos. Yo quiero preguntarle cuáles han sido los valles por donde el Señor nos ha pasado. ¿Cuáles han sido esos valles? Ese es el asunto. ¿Y sabe qué? Dígame de cuál valle no lo ha librado el Señor. Usted está aquí aún, ¿cierto? Ha sido la voluntad del Señor que esté aquí. Y para eso quiero que recuerde algunas cosas, a pesar de que las cosas nos cambien. Bueno y recto es Jehová, el del versículo 1 del Salmo 23. Dice el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino. Él es bueno y recto. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dios es bueno. Aunque no entendamos sus acciones, podemos confiar en el corazón de Dios. Es bueno. Es bueno. Yo sé que muchos en circunstancias difíciles o cuando pasan cosas muy, muy fuertes se preguntan, Dios, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué los piadosos se van? ¿Por qué nos quitaba la aflicción del justo? Wow. Pero recuerden que por encima de todo Dios es bueno, no está haciendo nada malo, está haciendo lo que tiene que hacer en su momento, cuando así lo decide. El Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar, ni una de ellas. Nadie vive un día más ni un día menos de lo establecido por Dios, señores. Nosotros decimos, ay, se fue tan rápido. Dios dice, no, no, se fue cuando yo digo. Señores, nuestra vida es breve, obviamente, en comparación con la eternidad. Y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Y no podemos cambiarlo. Él tiene su plan. De formas que obviamente nosotros no entendemos. Y siempre tenemos dudas y entonces esto nos lleva a pensar, pastor, y esas personas que nunca oraron, que nunca asistieron a un servicio, o mis familiares, o cosas así. Y sabe que nosotros no sabemos quién conoce los pensamientos finales de una persona. No sabemos qué está pasando por su mente. Y a veces muchas personas al final de sus días es cuando conocen al Señor. Y está bien, y por eso le dejamos todo eso en el Señor. Descansamos en Él. Descansamos en Él. Ahora hace una pregunta. ¿Jesús temió en algún momento de sus vidas? ¿Vieron a Jesús sonriente en la Biblia? Estaba riéndose con los niños. ¿Vieron a Jesús llorando? Dice, lloró cuando vio la incredulidad de la gente. ¿Vieron a Jesús siendo severo? Sí. Cuando habló con los líderes religiosos fue serio. ¿Vieron a Jesús angustiado? Claro, en Getsemaní. El rostro bañado de sudor, gotas de sangre corriendo. Salió al Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Por allá en Lucas 22, cuando se fue al Monte de los Olivos y estaba inquieto. Y ojo, esto es la misma historia del Salmo 23.
el valle de la sombra de la muerte para Jesús. ¿Qué hizo Dios? Lo acompañó. Dice en Lucas 22:39, entonces apareció un ángel del cielo que lo confortaba y lleno de dolor Jesús oraba más intensamente. Dios le mandó un confort en medio del asunto. Uy, confortará mi alma, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque así funciona Dios. ¿Y qué pasó después? Jesús oró, luchó y 1 hora después, 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 10, se paró y dijo que ya estaba listo para irse. Así es como funciona. Increíble. Dijo al final, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Uy. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando lleguen esos momentos complejos? Pensar en Jesús y en lo que Él hizo. Sintió temor como cualquier humano. Dice que estaba angustiada su alma. Pero fue el único que podía calmar esa angustia. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos hace a nosotros hacer la misma oración? ¿Subirse a un avión? ¿Hablar en público? ¿Tomar un trabajo? A veces lo que nos atemoriza son cosas para algunos pequeñas, para otras más grandes. Pero le salta el corazón. Se siente inquieto. Jesús lo sintió. ¿Y sabe qué? No disfrazó su miedo. Lo expresó. Se lo expresó al que tenía que expresárselo y se lo contó. ¿Y sabe qué? Nos demostró que no hay que temer a mal alguno. Hay ojo lo que dice ahí, no temeré mal alguno. No dice que no venga. Jesús vino, todos los males vinieron sobre él. Pero se enfrentó a ellos con el único que podía vencerlos, con Dios mismo. Y lo hizo, lo venció. Así de sencillo. No conozco cuál es su temor o su valle en este día. Si está pasando o si ya pasó. Pero sé algo. No importa. Podemos ir al Padre con nuestros temores. ¿Se acuerdan de esa canción de los niños? En el día que temo. ¿Se acuerdan qué dice? Yo en ti confío, que es el Salmo 56:3. Haga lo mismo con sus temores. No eluda los valles. No son imposibles de eludir. Como Jesús no pudo evadir eludir el huerto de Getsemaní, no podemos tampoco nosotros. Entre a ellos. No hay nada que hacer, nos toca entrar. Pero no entre solo. Y cuando esté allá adentro, sea honesto. Se permite llorar. Puede llorar. A Jesús su sudor se convirtió en sangre. De la intensidad de su ruego, así puede hacer pasar también. Pero haga lo que hizo Jesús. Hagámoslo, abra su corazón. Sea específico con el Señor. Pasa de mí esta copa, dijo Jesús. Dele a conocer los detalles de sus cosas. Él puede oírlos todos y tiene mucho tiempo y tiene compasión. Él no piensa que sus temores sean necios o sean vanos. Él sabe lo que usted necesita. Pero dígale si quieres, como le dijo el Señor. Wow, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál fue la decisión del Señor? No le quitó la cruz, pero le quitó el temor. ¿Sabe que a veces Dios calma las tempestades? No calma las tempestades, pero tranquiliza a los marineros. Por eso es hoy un día para que apliquemos ese versículo de Filipenses: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6.
Una frase fantástica que me encanta, que siempre la he dicho. No mida la altura de la montaña, hable a aquel que la puede mover. Hable con el que la puede mover. Y en vez de llevar el mundo a sus espaldas, háblele al que sostiene el universo con las suyas. Esa es nuestra salida y lo que nos dará aliento. Que el Señor nos fortalezca, hermanos, nos ayude. Recuerde que somos uno solo en Cristo, todos como hermanos en Cristo. Por eso cuando veamos a nuestros hermanos pasando por el valle, hay que orar. Para que cuando nosotros pasemos también ellos oren por nosotros. Es un mandato, que nos cuidemos los unos a los otros. Por eso ánimo. No porque no vaya a pasar nada, sino porque Dios está ahí. Pero no olvidemos sus promesas. Estaré contigo y te daré aliento, que es lo que necesitamos mucho en estos momentos. Allá afuera, señores, hay miles de personas muy mal, muy tristes, muy acongojadas y sin esperanza. Usted tiene algo que ellos no tienen. Un Dios que lo va a acompañar en cualquier momento. Ellos lo necesitan también. Por eso busque a la gente. Llámela. Estoy seguro que tiene familiares con COVID. Gente enferma de otras cosas. Angustiados, llámelos. Escríbales. Dígale, hay alguien que va a caminar contigo. Búscalo. No se va a negar a hacerlo. Señores, este consuelo que el Señor nos dicta hoy va hasta el final de la vida. Sin importar si el mundo mejora o empeora. Él va a estar. Y al final, el Señor cumplirá su palabra. La muerte era solo una sombra. Porque una vez muramos, solo veremos la luz de Él para siempre. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú, nadie más que tú, es quien hace y quien obra, Señor. Gracias porque, sin importar en cuántos valles tengamos que caminar, estarás ahí, Señor. Cuidándonos, guardándonos, acompañándonos o guiándonos hasta el final, según tu voluntad. Por eso hoy, Señor, nos ponemos delante tuyo una vez más. Y pedimos, Señor, que no olvidemos estas palabras en esos momentos. Que no olvidemos que te estás ahí, que el descanso se halla en ti. Y que aunque las cosas no salgan como pensamos, siempre estarás ahí. Y que eso es más que suficiente, Señor. Eres el Dios que acompaña a sus hijos. Eso es único, Señor. Gracias por eso. Señor, te damos gracias y ponemos, Señor, todo lo que hemos hablado en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.